mamá fallece de cáncer, luego de haber vivido 40 años con el cáncer. Nadie me va a contar una historia mejor que esa de persistencia, de perseverancia y de enfrentar la vida de manera distinta. Me ha tocado no solo cambiarme de trabajo, sino cambiarme de país y cambiarme de compañía, y en una de esas fue todo al mismo tiempo. Entonces decidimos salir de una situación bastante cómoda en una compañía. Tenían decidida mi carrera por los próximos 50 años, a pasar a otra compañía, a otra posición, a otro país y correr el riesgo de que eso sí funcionaría. Y la verdad es que funcionó. Creo que las universidades no tienen la capacidad de tener una persona preparada al 100% para lo que va a enfrentar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gurú Motivación, en donde compartimos experiencias de peruanos que trascienden y dejan un impacto positivo en la sociedad. Hoy nos acompaña una gran persona, un gran profesional. Él es Raúl Díaz. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jimmy, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Primero agradecerte de nuevo por participar y aceptar la invitación. Desde Gurú admirando mucho tu trabajo y el compromiso que tienes, no solo en construir empresas sólidas con impacto social, sino también esa visión del profesional que tiene una llegada y un alcance positivo en la sociedad. Cuéntanos un poco sobre ti y sobre tu trayectoria. Bueno, primero, creo que lo primero es importante. Yo estoy casado hace más de 15 años, tengo 2 hijas. Yeah. Creo que para todos eso es bien importante, tener esa base para poder hacer todo lo que queremos hacer. Tengo más de 25 años de experiencia. Empecé por el lado financiero, viendo planeamiento financiero, después un poco más arriba siendo director financiero, no solo en Perú, sino en otros países. Y ahora soy gerente general en concesionario de vía de evitamiento y línea amarilla. Es una empresa francesa, por lo que sé. El grupo es francés, la empresa es peruana, y esta empresa tiene lineamientos corporativos muy importantes, pero está principalmente formada por gente en Perú, que es el equipo principal. Partiendo por los inicios, ¿qué fue lo que te llevó a definir la carrera que estudiaste y definir ese proceso que al final te llevó a ser ahora gerente general de una gran empresa, ¿no? Yo creo que uno saliendo del colegio, estando en el colegio, no tiene la más mínima idea de lo que es el mundo real. Entonces empieza a guiar por modelos. Y yo tuve muchos modelos. Mis primos, mis tíos estudiaron economía y poco a poco me fui dando cuenta que yo quería ir más o menos por ese mismo camino. Nunca tuve ese interés por ser empresario, pero sí tener una carrera corporativa. Y empecé a buscar carrera por carrera más o menos qué es lo que yo quería hacer. Y tenía básicamente 2 opciones, que era ingeniería industrial o economía. Así que, como no me gusta la física y la química, me decidí por economía. Ahora, a veces cuando uno estudia economía, y ahora con tantos cambios, ¿sientes que la carrera ha sido un factor determinante para llegar a donde estás ahora o has ido aprendiendo en el camino, digamos, esos skills que te han llevado a tomar rol de liderazgo, ¿no? O sea, por ejemplo, si hubieras estudiado ingeniería industrial, administración, otra carrera, ¿crees que estuvieras donde estás ahora? Creo que son carreras distintas y uno de los criterios principales que yo tomé en cuenta para llevar economía es el nivel de abstracción que te da la carrera. Y cuando dices que vienen muchos cambios y uno permanente vive en cambios, yo creo que esa capacidad de abstracción termina ayudándote para poder resolver esas situaciones dependiendo del cambio. No estoy tan claro todavía, me parece que no es así, que una carrera universitaria te dé los skills completos para después ser un ejecutivo exitoso o no exitoso. Creo que hay habilidades adicionales que no nos enseñan en la universidad. Y ahora, después de la universidad, ¿cuál fue esa ruta que tomaste? Porque nadie llega a ser gerente general de una gran empresa de la noche a la mañana, ¿no? O a veces el éxito profesional es un camino, una construcción, ¿no? Como en tu caso, ¿cuál fue ese camino después de estudiar la universidad? ¿En dónde trabajaste y cómo fuiste escalando? La verdad es que yo no esperé esperé salir de la universidad para trabajar. Yo trabajo desde que estoy en 5º ciclo, si mal no recuerdo. Y trabajo con un nivel de responsabilidad de un trabajo. Sí, al final de la carrera decidí, por un tema obligatorio en la universidad, hacer prácticas profesionales. Y yo ya había decidido en ese momento estar ligado al tema financiero. Entonces apareció una muy buena oportunidad de una práctica no era un banco, era una agencia de inversiones que era propiedad de un banco. Así que entré a hacer prácticas ahí. A raíz de estar ahí, me tocó estar en proyectos bien interesantes que terminaron haciendo que me quede alrededor de la parte de finanzas corporativas. Entonces eso fue para mí, novedad. Años 2000 más o menos, cuando había muchos proyectos de inversión en el país, entonces mucha exposición a nivel de trabajo con mucha gente.
Luego de eso me gustó aún más el tema financiero, me quedo metido en el tema financiero, pero a mí no me gusta el financiero que está sentado en su sitio. Entonces yo no podía tomar la parte financiera, digamos, más de libro, sino quería ver parte más negocio. Entonces yo apunto en ese momento hacia una carrera más ligada a planificación financiera. Y esa es la carrera que hago yo permanentemente. Yo creo que el área de planificación financiera te da la oportunidad de ver el negocio, de entenderlo y poder traducirlo a números. Que creo que es un tema bien importante para que uno pueda seguir ascendiendo, por lo menos en la rama financiera, ¿no? Hay otras cosas adicionales también. Y aprovechando ese punto que me comentas sobre el tema práctico, y ahora, digamos, con más de 25 años de experiencia, ¿cómo ves la formación de la carrera en las universidades en general? O sea, ¿crees que se está enseñando con lo que el mercado necesita o lo que los profesionales que en el futuro necesitan estar en ese sector tienen las habilidades necesarias para poder competir, digamos, y poder sobrevivir, entre comillas, a un mundo tan cambiante y tan competitivo? Creo que las universidades no tienen la capacidad de tener una persona preparada al 100% para lo que va a enfrentar. Pero no es culpa de las universidades, es culpa del cambio constante que hay en el mercado. Entonces, si me preguntas si es que es una base correcta, yo diría que sí. Todavía sigue siendo bastante técnico. Hay ciertas habilidades que son más soft, en todo caso, que no nos enseñan en la universidad, ¿sí? Y eso es algo que poco a poco uno tiene que ir aprendiendo, que yo creo, y esa fue mi propuesta en algún momento a una universidad cuando me pidieron dictar un curso, es tratemos de enseñarle a la gente todas aquellas cosas que tiene que hacer pensando en nivel integral, no solamente por el lado técnico. Justo eso trae a colación otro tema que lo hemos puesto en Gurú Motivación el año pasado y tuvo más de 400,000 vistas, que era este factor de si las habilidades blandas y los contactos sumaban y qué tanto eso pesaban en el ascenso profesional de, digamos, de aquellos ejecutivos que tienen roles de liderazgo, ¿no? O sea, ¿cómo ves ese tema? Si crees que es determinante o hay otros factores que también hay que considerar cuando un profesional, indistintamente de la universidad donde esté y egresado, pueda, tener esos escalones cada vez más de responsabilidades corporativas. Yo creo que va un paso más atrás inclusive, Jimmy. Yo creo que uno tiene que ser capaz de autoevaluarse permanentemente. Y autoevaluarse significa poder enfrentar cualquier situación que podamos tener, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Yo con la gente con la que normalmente converso, tengo un grupo de personas con la que usualmente conversamos para ver cómo va avanzando en su carrera. Yo no soy coach certificado, yo no soy asesor, yo hago esto porque me gusta. Yo siempre lo primero que les digo es, ¿qué te haría feliz? ¿Qué te haría feliz? Implica que tú eres bueno para hacer algo, que quieres hacer algo, pero que además eres capaz de hacerlo. Y entonces, si logramos hacer que esas tres cosas se junten en una sola, la gente debe mantenerse no solo feliz, sino poder ir creciendo poco a poco. Al final uno tiene que saber, por ejemplo, como dije hace un momento, yo no quería ser un financiero de libro, yo no quería ser un financiero de escritorio, yo quería conocer el negocio. Entonces, si a ti te gusta conocer el negocio y generar un impacto adicional, tienes que saber que puedes hacerlo, que quieres hacerlo y empezar a prepararte para eso. Fuera de eso, hay muchas habilidades adicionales que son muy importantes a nivel general, en términos de liderazgo con gente. Y yo creo que ambas engloban, no solo, como yo le digo, no solo poder estar en un grupo de personas trabajando, sino también generar ese nivel de contactos que necesitas para poder aprender más. Pues yo creo que ese debería ser el objetivo final. Bien interesante porque es una visión integral de las cosas. Y ahora en línea con todo esto, al final todos, yo lo llamo que todos estamos en un camino de construcción hacia lo que nos hace feliz y muchas veces tratando de remar contra la corriente, pero siempre hay momentos en la vida en los cuales tienes un punto de inflexión o hay cambios y aprendizajes que te van forjando, digamos, en tu vida profesional o personal. ¿Qué cambios has tenido o qué momentos te han moldeado el carácter, la personalidad, que digas, ahora, digamos, con estas heridas detrás, soy más fuerte, soy más inteligente? ¿Tendrás un caso particular? Sí, y es un caso muy personal. Mi mamá falleció en diciembre del 2022 y mi mamá fallece de cáncer. Pero finalmente ella fallece de cáncer luego de haber vivido 40 años con el cáncer.
¿sí? Entonces a mí nadie me va a contar una historia mejor que esa de persistencia, de perseverancia y de enfrentar la vida de manera distinta. Entonces, si tú me preguntas estructuralmente para mí en mi vida, ¿qué fue lo que marcó? Yo creo que la primera marca fue esa. Después de eso, yo sí tengo mucha suerte de haber estado en distintos lugares en el momento correcto en términos de mi vida profesional. Lo primero que uno debe buscar es juntarse la mejor gente posible pensando de buena fe en aprender. Yo desde la primera persona con la que trabajé, hoy día todavía hablo con esta persona. Sí. Y a medida que he ido pasando en todos los trabajos que he tenido, todas aquellas personas que han sido supervisores míos, hoy día son amigos míos y sigo hablando con ellos. Entonces al final, estructuralmente sí, te puede marcar algo, pero tú también tienes que hacer algo para generar esto. Tienes que empezar a buscar ese reto permanentemente para tú mismo sentirte motivado e incentivado a hacer algo. Muchas gracias por contarnos algo, digamos, de tu vida personal. Y es algo que yo siempre, respecto al tema de personas, yo siempre hago hincapié en que al final uno debe buscar construir relaciones primero de confianza a largo plazo. Y ahí siento que muchos jóvenes, sobre todo profesionales o emprendedores, ven a un contacto como algo más transaccional. Si en un momento a corto plazo me sirve, me uno a él. Si es que no, lo dejo pasar. Yo creo que uno debe conocer a las personas y encontrar este lazo de confianza y sobre todo sobre eso construir un valor. Y ahí más o menos viene mi otra pregunta, que ya viene más al estilo del liderazgo tuyo. Has liderado diferentes organizaciones y ahora te encuentras en una empresa transnacional, por así decirlo. ¿Cuál es tu enfoque en la gestión de empresas exitosas, en donde no solo ves esos aspectos de rentabilidad o en términos comunes de ganancias, sino también el tema de las personas? ¿Cómo es tu estilo? Yo creo que nada funciona sin gente, y eso es lo principal. Y las relaciones de largo plazo no tienen que ser solo a nivel personal. O sea, uno a veces dice, no, yo tengo mis amigos y tengo mis compañeros de trabajo. La verdad es que no es así. La verdad es que uno genera una relación de largo plazo de manera permanente. Es exactamente el mismo concepto de valor compartido, que ahora lo vemos un poco más en medios o en algunas organizaciones. Uno tiene que generar valor compartido de manera permanente alrededor, con la gente que tiene alrededor. Y eso uno tiene que crearlo poco a poco, a medida, obviamente, en términos de confianza, a medida que va teniendo una relación con las distintas personas. Ahora, poniendo eso dentro de la compañía, yo creo que solo puedo contar mi caso personal, porque no puedo contar el caso del resto. Yo soy de tener una relación muy abierta con las personas, muy transparente. Así como puedo contarte un tema muy personal, te puedo hablar de un tema no tan personal. Pero eso sí, después de eso, vamos a trabajar juntos con el objetivo de generar resultados. Pero lo importante es que si no logramos trabajar con la gente, trabajar todos juntos, no se puede obtener un resultado positivo. Nunca ha funcionado de ninguna manera así. Y ahí, ¿cómo ves el talento en las empresas, sobre todo del lado de la capacidad de los peruanos para poder adaptarse, digamos, y ser competitivos? Cuando he conversado con amigos del exterior, nos dicen que los peruanos son capos, se adaptan, son resilientes. En este caso, tú como gerente general, digamos, ¿cuál es tu percepción sobre el talento peruano? Y no solo sobre la gente que está en una empresa o está trabajando. Yo creo que todos en general, en el caso de los peruanos, desde hace 50 años hemos pasado por situaciones que en ningún otro país del mundo se han ocurrido. Así que nada, resiliencia, emprendimiento. Yo siempre digo, a veces me sorprendo la capacidad que tenemos de buscar alguna manera de resolver un problema de la manera más práctica que existe, ¿no? O sea, veo gente generando un trabajo de donde podría no haberlo. Yo creo que eso somos nosotros. Y ese somos nosotros tiene que reflejarse también en una compañía. Eso no quita que tenemos que buscar prepararnos un poco más, no solo estudiando, sino prepararnos un poco más en general para que ese nivel de resiliencia, de emprendimiento, etcétera, pueda hacer que sigamos destacando en empresas un poco más grandes, ¿no? Destacar en empresas, pero también a nivel de emprendedurismo. Yo creo que al final es en lo que decías hacer, darle con fuerza para pues, poder trascender, ¿no? Qué interesante. Acá en Gurú estamos orgullosos, como te comentaba en la reunión previa, de los peruanos. O sea, yo me siento orgulloso de vivir en este país, de conocer personas en tantas regiones que día a día están construyendo algo, que tienen sueños.
y creo que debemos centrarnos en poder ver cómo nos apoyamos mutuamente, porque al final si uno progresa, progresamos todos. Y ahí viene también otra pregunta, que es el rol que debería tener un gerente general respecto a problemáticas que tiene el país, ¿no? O sea, de mi experiencia, por ejemplo, siento que el potencial de las personas no está bien aprovechada. Estamos en un país en donde la educación es pésima, la salud también, y ahora en los últimos años hemos estado en crisis económica y política. De tu rol de ejecutivo, ¿cómo ves este punto y qué nos toca hacer a los que estamos, digamos, de este lado? Tenemos que tomar la oportunidad de aprovechar esta situación en la que estamos nosotros. Y déjame hacer un ejemplo de un momento anterior. Por mi trabajo anterior yo conozco mucho Puno, Juliaca y obviamente otros lugares más. Y lo que buscamos hacer, el tema de valor compartido en este caso, fue tratar de generar que estas personas tengan la opción no solo de mostrar sus productos en nivel comercial, sino también de que pueda generarse un movimiento itinerante de esos productos para que puedan de alguna manera empezar una cadena de generar ingresos, que esos ingresos lleven a algo que ellos decidan hacer, sí, producir sus mismos productos, pero también que lo que quede pueda servir para mejorar a sus familias. Yo tengo un ejemplo muy, muy particular en el caso de Puno. Hay una persona que era la persona encargada o la líder de las mujeres artesanas de la isla de los Uros. Y claro, cuando hicimos esto de la tienda, bueno, aparte de que lloraron durante media hora de la emoción, pero más allá de la emoción, ella tenía muy claro que ese excedente que iba a generar iba a ser para la educación de sus hijos. Esto es solamente un ejemplo de lo que uno puede hacer cumpliendo con su trabajo. No significa que voy a hacer algo más. Pero creo que nos toca aprovechar esa oportunidad y empezar a tomar acción. A mí particularmente no me gusta hablar de temas muy álgidos. Yo prefiero hacer. Entonces yo prefiero, particularmente yo creo que tenemos la opción de empezar a hacer cosas que generen un impacto real. En el caso de SOY, que es una asociación de gerentes generales donde yo también participo, tenemos ejemplos como Ruralia, que está generando un impacto directo sobre la educación rural en el país. Directo, ¿sí? Con acciones específicas y con resultados que van a ser medibles. Creo que eso es lo que nos toca hacer a todos. Lo que acaba de decir, ¿no? A veces nos pasamos la vida hablando, diagnosticando muchos problemas, pero nunca hacemos, ¿no? Y siento que es un país, y sobre todo por la capacidad que tenemos de hacer cosas y estar engranados, ¿no? Y acá también es una reflexión que yo he tenido, en la cual es no solo a nivel ejecutivo, gerentes generales, y yo creo que a nivel profesionales, a nivel de emprendedores exitosos, que de otra forma han ido acumulando mucha experiencia. Eso hay que ayudar, hay que ponernos al servicio de la sociedad y cada uno contribuir a la construcción de un país cada vez más competitivo, ¿no? Yo me defino como optimista, no un optimista que simplemente vive en la nube, sino que conozco, porque he viajado por todo el Perú, yo soy provinciano, conozco los problemas estructurales, pero también sé que somos capaces de poder sobresalir, ¿no? Y ahora también viene un rol como personas que debemos asumirlo, ¿no? Y tenemos historias de éxito en cada uno de los pueblos que visitas. Y nos podemos sorprender del nivel de éxito que puede tener esa persona que estás visitando, probablemente porque fuiste por 2 días por trabajo, y esa persona tiene una historia que contarte que te puede sorprender. Y a veces nos olvidamos de eso. Esa es la resiliencia, ¿no? Y sobre todo se pueden escribir cientos de libros sobre esas historias que no siempre son conocidas. Y al menos desde Gurú estamos justo con esta frase de contar historias que valen la pena ser difundidas. No solo por el esfuerzo, sino también por la capacidad de inspirar a más personas, ¿no? Y acá hay una cosa que siempre nos escriben a nuestra página, emprendedores, pero también profesionales, que a veces cuando uno tiene que hacer cambios en su vida, tienen miedo, que es natural, es común,
Nos acaba de escribir hace poco un emprendedor que era profesional, estaba cómodo, pero su sueño siempre ha sido tener una pizzería, ¿no? Y nos dice, tengo mucho miedo y por favor ayúdeme en general, ¿no? Yo lo llamo los puntos de no retorno en nuestra vida, en donde uno deja una posición cómoda y vas a hacer estas cosas. En tu caso, has tenido que cambiar de posiciones, tanto a nivel, en un inicio gerencial, pero más adelante a nivel ya roles de responsabilidad de ejecutivos. ¿Cómo manejas esos cambios en los cuales te dice, yo estoy en esta posición y me va relativamente bien o me va muy bien, estoy cómodo, y me voy a algo nuevo que es incertidumbre, por una otra forma, tiene detrás también a tu familia, otros factores? ¿Cómo enfrentas esos miedos a los cambios que van a marcar el rumbo de tu destino? Me ha tocado no solo cambiarme de trabajo, sino cambiarme de trabajo, cambiarme de país y cambiarme de compañía, y en una de esas fue todo al mismo tiempo. La verdad es que es imposible de manejar, pero uno tiene que empezar a entender que tiene que ver o tiene que buscar aquellos pasos que son más seguros. Es lo que yo le llamo, uno tiene que seguir un riesgo controlado. Y un riesgo controlado pensando en que existe algo positivo que se va a generar y algo negativo también. Termina siendo gran parte de motivación, pero cuando hablamos de riesgo controlado significa estoy dispuesto a dar este paso para cambiar esta posición a este nivel. En mi caso particular, hablé con mi esposa, que en ese momento decidió seguir acompañándome, como hasta ahora, por suerte. Pero decidió dejar ella algunas cosas porque en ese momento mis hijas eran pequeñas. Entonces decidimos salir de una situación bastante cómoda en una compañía en la que aparentemente tenían decidida mi carrera por los próximos 50 años, a pasar a otra compañía, a otra posición, a otro país y correr el riesgo de que eso sí funcionaría. Y la verdad es que funcionó. Y entonces uno decide aquellos pasos o aquel riesgo controlado que quiere llevar. Yo siempre trato de buscar información, y es porque yo soy de buscar información y tratar de informarme lo máximo posible para poder tomar la decisión. Y llega un momento en el que con la información que tienes, eso es lo máximo que vas a conseguir y tienes que tomar una decisión. Y ahí ha influido mucho tener mentores o amigos en los cuales tú has consultado, o simplemente eres tú y dices, hago mi análisis, o tomas fuentes externas, digamos, de opinión para hacer esas acciones. Yo busco información por todos lados, con personas, en este caso específico del cambio de país. Me contacté con gente que vivía en ese país a preguntarles cómo era la vida allá. Me contacté con gente que trabajaba en esa compañía para preguntarles cómo era el trabajo en esa compañía. Busqué lo máximo que podía de información en general de esa posición y de cómo era la cultura del país también. Y yo sí tengo un grupo de personas con las que siempre hablo permanentemente para tratar de medir desde su punto de vista cómo ven ellos el riesgo. Porque al final la percepción de riesgo puede ser distinta dependiendo de quién seas. Después de tus 25 años como profesional y como persona y de haber vivido en distintos países, asumir distintos retos, ¿cuáles serían los consejos que tú le darías a aquellos jóvenes profesionales que están saliendo de la universidad y que están afrontando, digamos, un nuevo reto y también en unos casos incertidumbre, no solo en Lima, sino a nivel nacional? ¿Cuáles serían esos consejos? Yo creo que el primer consejo es, tenemos que prepararnos. Y prepararnos es una frase bastante amplia. Prepararnos significa, sí, buscar estudiar. Si no es la primera posibilidad, buscar generar experiencia. Y prepararnos también en términos de contactarnos con personas. Yo creo que ese es el tema principal. Más allá de eso, a nosotros en este país nadie nos va a contar lo que significa resiliencia o persistencia. Creo que somos un ejemplo para el resto del mundo en estos temas y parece que vienen más por venir todavía, que va a generar más experiencia. Pero creo que todo el mundo tiene que empezar a pensar en prepararse. Y prepararse no significa solo estudiar. 2, confiar mucho en las personas. Sí, hay que buscar un grupo de personas que te pueda ayudar. Y más allá de la experiencia de estas personas, yo valoro mucho los puntos de vista, porque no todo el mundo mira las cosas igual. Me sirve mucho más, inclusive, como dije, yo soy economista, pedir una opinión con un arquitecto, mi esposa es odontóloga, y empezar a generar visiones distintas de esa duda que yo tengo. ¿Por qué? Porque esa forma de ver las cosas a ti te puede ayudar.
no conviene juntarse solamente con aquellos que son iguales a nosotros. Creo que ese nivel de puntos de vista adicionales sirve muchísimo. ¿Y funciona ese de puntos de vista diferentes o complementarios? Porque en algunos casos no siempre escucho al que piense diferente que yo porque, digamos, chocamos en las ideas, o también enriquece eso, y no solo personas que, digamos, piensan igual que tú y de otra forma te complementan. ¿Cómo ves ese punto? Yo creo que de manera natural todos buscamos juntarnos con personas que son muy parecidas a nosotros. El tema está en que eso va a seguir siendo una corriente de pensar lo mismo, por decirlo de alguna manera. Yo valoro muchísimo gente que tenga una visión distinta de las cosas y tenga opiniones distintas. No va a esperar esa gente que me va a convencer, ni yo espero convencerlos tampoco. Pero vamos a tener una discusión bastante alturada sobre su punto de vista, sobre mi punto de vista. Perfecto. Ahora, para ir finalizando esta entrevista, hay una parte también de nuestra audiencia que es muy grande, que son los emprendedores de todo tipo, y en distinta escala, ¿no? Y también el que está animándose a construir sus propios negocios o una nueva aventura en la vida. Hacia ellos, de también tu experiencia gerencial, ¿qué consejo le darías? Primero, córranse el riesgo. Cuando digo riesgo controlado es que tenemos que medir que hay algunas cosas buenas y hay algunas cosas malas. Van a necesitar de su familia para correr ese riesgo, quien sea su familia. Si son muy jóvenes, será pues la enamorada, la pareja, el enamorado, etcétera. Después será la esposa, los hijos, o si no, bueno, pues serán los papás. Pero van a necesitar apoyo de la familia también. Entonces búsquenlo antes. Después de eso hay que correr el riesgo de todas maneras. Y yo creo que la antifórmula sería: lo más difícil de un negocio es dejarlo. A mí particularmente me ha tocado, tengo empresas, yo particularmente busco juntarme con gente que sabe más que yo. Y eso es lo que he logrado hacer ahora en las empresas que tengo en paralelo. Y hay gente que sabe mucho y yo puedo aportarle con lo que yo sé. Pero llega un momento que la parte más difícil es poder decir: ok, esto no funcionó. Y esto no es un tema de ego personal, no es un tema de falla no, es un negocio, ¿sí? Tenemos que buscar todos los días que sí funcione, hay que esforzarse para que funcione, pero uno tampoco no puede vivir sufriendo por este tema. Genial, qué maravilloso. Yo lo llamo oro puro en contenido. Muchas gracias por el tiempo y ahorita compartir tu punto de vista. Solo una pregunta para finalizar, que ya se engloba casi todo lo que hemos conversado, pero también lo que siempre reflexionamos en nuestros entornos, que es cómo generamos más oportunidades en el país. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en ese punto? De nuevo, lo que decía hace un rato, ¿no? La teoría de valor compartido ahora está bastante de moda. Pero yo creo que tiene que ser un estilo de vida. No solo tratando de que las personas que trabajan en nuestras casas, por ejemplo, tengan la oportunidad de generar educación para su familia. Eso es dar una oportunidad. Ver la manera de generar trabajo adicional que nosotros no vamos a saber hacer, inclusive en la casa, y que alguien más puede hacerlo igual o mejor que nosotros. Y estás contribuyendo a que esta persona empiece a tener un trabajo. Ya entrando más a nivel de una empresa, buscar aquellas oportunidades en las que haga match, sentido real, lo que la empresa quiere hacer con lo que queremos hacer en el país. Yo particularmente busco mucho empresas para trabajar, principalmente que tengan un propósito real. Y después de eso busco que la gente que esté dentro de la empresa esté completamente alineada con ese propósito. Porque si no lo hacemos, eso no va a funcionar. Teniendo un propósito de ese tipo, realmente podemos tener un impacto muy importante a nivel general. Podemos seguir dando un montón de ejemplos. Hoy día ya no es suficiente solamente con dar trabajo. Hoy día es: vamos a dar trabajo, vamos a generar un impacto directo para un número de familias, pero después de eso es: todas las acciones que yo quiero hacer en la empresa deben tener también un soporte o un impacto para el resto de la población. Eso es una decisión muy personal. Felicitaciones por ese punto de vista. Y yo creo que hacia ese lado estamos yendo gran parte de los ejecutivos y creo que también profesionales, ¿no? Bueno, con eso terminamos la entrevista. Muchas gracias por nuevamente aceptar la invitación. Contarles que el contenido es libre, lo pueden cortar, compartir, siempre etiquetando en distintas redes sociales y siempre a la expectativa de su feedback. Y cada semana iremos sacando estos episodios. Nos encantaría también que nos puedan escribir con algunos temas que les encantaría escuchar y así podamos ir potenciando esta iniciativa que es Gurú Motivación
La idea es llegar a millones de peruanos y creo que lo estamos haciendo con contenido positivo. Y es algo que nos toca a todos involucrarse. Nuevamente muchas gracias y nos vemos muy pronto.